Hola eternos lectores, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina y el día de hoy les traigo un video un poquito distinto a lo que les venía proponiendo porque tiene que ver con un video más informativo, más explicativo. Se me ocurrió abordar una diferenciación. Es bastante común que la gente suela confundir el relato fantástico con el relato maravilloso. Entonces mi idea era hacer un video explicando las similitudes y diferencias que tienen estos dos géneros, así que bueno, espero que lo disfruten. Para empezar a diferenciar estos dos géneros, quería traer un poco a colación lo que propone Todorov en torno a estos géneros, ¿sí? Él tiene un libro que se llama Introducción a la literatura fantástica, en el que aborda esta diferenciación, y lo que él dice es que para poder decir cuáles son las características de determinado género, lo que hay que hacer primero es ver, digamos, qué similitudes tiene con otros géneros. Es así que lo que hace es establecer que tanto el maravilloso, el fantástico y el relato extraño tienen algo en común. Eso que tienen en común es que todos incluyen lo sobrenatural, ¿sí? En todos estos relatos puede aparecer un suceso o hecho sobrenatural, puede aparecer un objeto sobrenatural o puede aparecer un ser sobrenatural, ¿sí? Esa es la cosa que todos tienen en común, ¿sí? Es el aspecto en el que todos ellos coinciden. Sin embargo, van a tener, digamos, ciertas diferencias, ¿sí? Lo que diferencia al relato fantástico del maravilloso y el extraño es que en el relato fantástico, al comienzo, parece ser un contexto representado de forma realista, ¿sí? En general, los relatos fantásticos tienen un comienzo que se asemeja a nuestra realidad, ¿sí? Se pueden reconocer, por ejemplo, las coordenadas espaciotemporales, los personajes son como nosotros, digamos, no hay nada que se pueda asociar a lo sobrenatural, ¿sí? Sin embargo, después hay un momento en el que esa realidad tiene un punto de quiebre, ¿sí? Hay un quiebre, ¿sí? Que lo que hace es poner, digamos, desestabilizar esa realidad y poner en duda al personaje, ¿sí? Por ejemplo, en un contexto realista, de repente, no sé, aparece un ser sobrenatural que lo que hace es llevar al protagonista a otro mundo, ¿sí? Un mundo donde aparecen hadas y dragones y gnomos y etcétera, ¿sí? Bien, ahí hay un quiebre, ¿sí? O sea, nosotros veníamos de un contexto realista en el que de repente aparece lo sobrenatural, ¿sí? En este caso, este ser que lo invita a este otro universo, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, está en riesgo y tiene que salvarlo, ¿sí? Bien, eso es fantástico, ¿sí? Porque partimos de un universo real, algo que es realista, ¿sí? Como nuestro mundo, y de repente hay un quiebre. Obviamente lo que suele pasar es que, como estamos dentro de un contexto realista, ¿sí? El personaje se ve, digamos, en una vacilación, ¿sí? Tiene una duda con respecto a si esto que le está pasando es real o no, ¿sí? Empieza a especular, ¿qué será? Que me golpeé la cabeza, que me intoxiqué con algo, que estoy delirando, que estoy loco, ¿sí? Intenta buscarle una explicación. Y obviamente también genera duda no solo el personaje, ¿sí? Si eso en verdad está pasando, sino también en el lector, ¿sí? Que no sabe efectivamente qué estará pasando, como para que de repente se haya pasado de algo realista a algo sobrenatural, ¿sí? Bien, esta duda es lo que Todorov dice que es propio del fantástico, ¿sí? Bien, eso con respecto al fantástico. En el relato maravilloso, ocurren sucesos sobrenaturales, pero dentro de ese universo planteado, ¿sí? Dentro de ese universo ficcional, estos sucesos sobrenaturales no le llaman la atención a nadie, ¿sí? Ni a los personajes ni al lector. ¿Por qué? Porque tanto para los personajes como para el lector forman parte de esa realidad, ¿sí? Digamos, a nadie le llama la atención en un relato maravilloso que de repente haya hadas o dragones o duendes o pegasos, ¿sí? No les llama la atención, porque para esos personajes
forma parte de su realidad y el lector lo acepta como tal, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Como ejemplo de relato fantástico les traigo El milagro secreto de Jorge Luis Borges, ¿sí? Se incluye dentro de su libro Ficciones. En este relato, en El milagro secreto, tenemos una historia fantástica, ¿sí? Es un relato fantástico. ¿Por qué? La acción transcurre en Praga, en 1939. El protagonista es Jaromir, ¿sí? Que es un judío, ¿sí? Que obviamente en 1939, Praga siendo judío, obviamente estamos en el contexto de lo que es la Segunda Guerra Mundial y el Tercer Reich está, digamos, buscando a todos los judíos y también otros para matarlos, ¿sí? Obviamente la Gestapo captura a Jaromir y lo que hacen es, digamos, inculparlo de un montón de cosas, probando que él es efectivamente judío. Él no puede hacer nada para contradecir esos cargos que se les imputan, que se le imputan, y lo que hacen es determinar que, bueno, que debe ser fusilado. Desde ese momento, Jaromir obviamente está bastante preocupado por su vida, pero más que por su vida, porque en realidad él no es que le importe demasiado morir en sí, ¿sí? Sino está preocupado porque fue escritor de una obra de teatro trágica que nunca terminó de escribir. Esa obra trágica que nunca terminó de escribir se llama Los enemigos. Y él está muy mal realmente porque no pudo haberla terminado. Ya cuando se acerca el día de su fusilamiento, él le ruega a Dios que si existe, le conceda un año para poder terminar su historia de los enemigos, ¿sí? Al día siguiente despierta, por supuesto lo llevan al patio donde lo van a fusilar, los soldados se cuadran y cuando están por recibir la orden de disparar, el tiempo se detiene. Y obviamente Jaromir no entiende nada, no entiende qué es lo que está pasando. Él cree en un momento, dice, bueno, estoy loco, estoy muerto, estoy ya en el infierno, ¿dónde estoy? ¿Sí? Él no entiende qué es lo que está pasando. Obviamente se queda todo congelado, pero él puede seguir pensando, ¿sí? Él tiene conciencia, no es que el tiempo se detiene y nada más. El tiempo se detiene, pero él sigue, ¿sí? Él tiene conciencia de lo que está pasando. Se da cuenta de que efectivamente Dios le dio ese milagro de tener un año para terminar su obra Los enemigos. El problema es que él no puede moverse, ¿sí? El tiempo se detuvo y el mundo físico se detuvo, entonces él no puede moverse. ¿Cómo va a terminar esa obra? Bueno, la va a terminar en su cabeza, ¿sí? Por medio de su memoria. Va a tener un año, al término de ese año, efectivamente la termina, todo vuelve a reanudarse y Jaromir muere, ¿sí? Bien, les decía que es un relato fantástico. ¿Por qué? Fíjense que el contexto del principio es completamente realista, ¿sí? Tenemos Praga, que es un lugar reconocible, tenemos una fecha y un contexto reconocible, ¿sí? O sea, estamos hablando de 1939 en Praga, contexto de la Segunda Guerra Mundial, se menciona explícitamente la Gestapo, al Tercer Reich, digamos, todas las referencias son realistas. ¿Qué es lo sobrenatural? Bueno, esto de que el tiempo se detiene, ¿sí? Se detiene. A causa de un pedido que él le hace a Dios, el tiempo se detiene. Aparece lo que les mencionaba antes también, ¿sí? El tema de la duda, esto de que él no sabe, dice, bueno, debe ser que estoy muerto, estoy en el infierno o estoy loco, ¿sí? Aparece esta duda. Así que ahí es que se diferencia el fantástico del maravilloso. En un contexto realista, en donde todo parece normal, de repente hay un quiebre de esa realidad por medio de la presencia de lo sobrenatural, ¿sí? Bueno, como ejemplo de relato maravilloso les traigo un cuento que está en este libro, ¿sí? Que se llama La Bella Durmiente del Bosque. Este es un libro que tiene los cuentos completos de los hermanos Grimm, que no olviden que no es que ellos sean los autores, sino que fueron los encargados, digamos, de recopilar
todos estos cuentos de tradición oral, ¿sí? Todos estos cuentos de tradición oral y ponerlos por escrito, ¿sí? Pero recuerden que no son los autores propiamente dichos, sino algo así como los compiladores, ¿sí? De todos estos relatos que se transmitían de boca en boca y de generación en generación. Bien, La Bella Durmiente del Bosque, que seguramente la conocen la historia por Disney, ¿sí? En este libro aparece de una manera distinta y yo lo que quiero hacer es contarles por qué sería un relato maravilloso. Pero primero voy a pasar a contarles el cuento. En el cuento La Bella Durmiente del Bosque, el rey y la reina, en un tiempo remoto, ¿sí? No se menciona ningún lugar en particular ni ningún tiempo en particular, simplemente que es un tiempo remoto. En este momento el rey y la reina desean tener un hijo, que obviamente no pueden concebir. Ya había pasado un tiempo y la reina estaba pasando cerca de un río del que de repente salta una rana y le dice que pronto va a tener una hija, que en el próximo año va a tener una hija. Efectivamente, lo que le dijo la rana se cumple y ellos finalmente tienen una hija. Para festejar este nacimiento tan esperado, lo que hacen es invitar a todos los parientes, amigos, también a las hadas, ¿sí? Los invitan a una celebración. Había 13 hadas en ese reino, pero ellos solamente tenían 12 platos de oro para servirles. Entonces a una de estas hadas no le invitan, ¿sí? Asisten todos a esta celebración, tanto sus familiares como amigos y conocidos, y también las hadas. Las hadas le otorgan a la niña una bendición, ¿sí? Tiene que ver con un buen deseo, por ejemplo, la bondad, la belleza, la gracia, ¿sí? Bien, cada hada le otorga un deseo. Faltaba solamente que la hada número 12 le dé su deseo cuando aparece, muy enojada, el hada que no había sido invitada. Y lo que hace es, más que darle una bendición, vengarse y decir que cuando cumpla los 15 años se va a pinchar el dedo con un huso, que es una herramienta que usan, digamos, de las máquinas de hilar, ¿sí? Es un elemento, ¿sí? De esa máquina. Se va a pinchar el dedo con un huso y va a caer muerta. Dicho eso, se da media vuelta, se retira y se va. Todavía quedaba pendiente el deseo de la hada que no había podido expresarlo. Entonces lo que hace es, digamos, decir que en lugar que la joven vaya a morir, que va a caer en un profundo sueño que va a durar 100 años. Obviamente el rey no se queda muy contento con esta situación de que su hija posiblemente a los 15 años se pinche el dedo con un huso, entonces lo que hace es mandar a quemar todos los usos del reino. Aún así, la niña cumple 15 años y se encontraba, digamos, muy divertida, ¿sí? Tenía ganas de pasear por el castillo porque sus padres habían justamente salido y recorrerlo en su totalidad. En un momento llega a una torre en donde hay una escalera circular, hay una puerta y al abrir la puerta ella encuentra una viejita que está haciendo algo y entonces ella le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy hilando, le dice, y ella le da mucha curiosidad y lo que hace es acercarse y pincharse el dedo con el huso. En ese momento cae dormida, no solamente ella, sino que ese hechizo, por así decir, se extiende a toda la gente del castillo. Se quedan dormidos los caballos, los perros, el cocinero, sus padres que justo habían regresado. Todos quedan sumidos en un profundo sueño. Y en simultáneo, también se quedan dormidos el fuego, por ejemplo, de la chimenea y de la cocina, y también el viento, ¿sí? Ni siquiera eso se movía. En simultáneo empieza a crecer un rosal, ¿sí? Que, digamos, cubre finalmente todo el castillo. Hubo muchos príncipes interesados en atravesar ese seto espinoso para liberar, digamos, a la princesa, ¿sí? Se había generado digamos, una gran intriga en torno a qué era lo que estaba pasando.
Fueron muchos los que intentaron, pero se quedaban atrapados entre las espinas y morían cruelmente. Hasta que en un momento un príncipe, hijo de un rey, decide ser valiente e ir a este castillo. Cuando él llega, esta planta, en lugar de no permitirle el paso, se abría a medida que él pasaba y él finalmente llega y encuentra que los caballos están completamente dormidos, los perros también, los padres de la joven también, hasta que finalmente la encuentra ella. Le da un beso, ese beso rompe el hechizo y por supuesto después de eso se casan, ¿sí? Bien, este relato es maravilloso porque fíjense que a nadie le llama la atención la presencia de lo sobrenatural, ¿sí? Las hadas ya formaban parte del reino, ¿sí? La rana que habla tampoco le llama la atención a la reina, ¿sí? Son elementos sobrenaturales, o incluso el hechizo, ¿sí? A nadie le llama la atención que las hadas puedan darle sus buenos deseos o malos, ¿sí? Y que eso se vaya a cumplir. Todos estos elementos sobrenaturales que aparecen no sorprenden a nadie, ¿sí? Porque forman parte, digamos, de lo normal dentro de ese universo ficcional, ¿sí? Bueno, espero que hayan disfrutado de este video, la verdad que es algo nuevo porque es más informativo, así que háganme saber si les gusta este tipo de videos o cuál sería el contenido que les gustaría ver. La verdad que yo quería ir variando, así que, salvo los domingos subo reseñas, pero después los miércoles me gustaría ir variando, ir contándoles cosas más curiosas o un book tag y demás, así que simplemente eso, ¿sí? Bueno, espero que lo hayan disfrutado y si les gustó, por favor suscríbanse y denle me gusta, ¿sí? Es una buena forma de apoyarme. Gracias.